De regreso con ustedes, me comenta Asdrúbal Oliveros, que está con nosotros, que esa canción es Los Juegos del Hambre, tiene su Shazam interno. Mira, antes de seguir con lo de la inflación, quiero que le enseñes aquí a nuestros amigos, porque él tiene una mini tablet o un maxi celular, pero me llama mucho la atención porque es la nueva generación de BlackBerry, yo no lo había visto, Sí, ese es el no, Passport. bueno, es el Ahí está BlackBerry la cámara Passport. para que... Gracias. Mira qué interesante, o sea que BlackBerry sigue vivo y te gusta el teléfono. Sí, mira, es un teléfono para temas de oficina, es muy compacto y para mí la principal ventaja es que la batería le dura muchísimo. ¿Ah, sí? Generalmente puedo durar 2 días. 2 días. Sí, con la pila del ¿O no teléfono. lo usas mucho? No, sí lo uso, ahí recibo todos los correos de la oficina, WhatsApp, o sea, las llamadas de la oficina. Es mi teléfono corporativo y bueno, me puede durar hasta 2 días. ¿Y el Cosa teclado, que no sucedía es antes. teclado duro o es teclado No, touch? es un teclado, o sea, tiene las teclas, las letras y Pero en la es de pantalla tecla los que uno números. aprieta, no es de Sí, touch. es Ok. un teclado físico, pues. Está bien, bueno, que estamos hablando porque también mañana tenemos la reunión de Apple. Claro. A ver Bueno, qué yo también resultados tengo van a dar. iPhone y tengo BlackBerry, estoy ahí Lo mejor en un híbrido. Me piqué con ese teléfono y parece que tiene un precio bastante razonable. Asdrúbal, estamos hablando sobre esas cifras que supuestamente se cuelan de alguien cercano del Banco Central, 106% la inflación acumulada, 9%. Volvemos a decir que es una discusión académica si estamos en hiperinflación o no. Tú le preguntas a muchas amas de casas, a la mía le preguntas, el otro, la última vez que hizo mercado, dice, esto es hiperinflación, a pesar de que puede o no puede entender bien el término. ¿Tú qué opinas? No, estoy de acuerdo, Pedro. Más allá de esa discusión de economistas, que es válida también, de si es o no hiperinflación, el tema es que eso no le quita la gravedad de lo que estamos viviendo en Venezuela, ¿no? Entonces, tú tienes acá una aceleración inflacionaria, como decía yo antes, con una caída muy fuerte del poder adquisitivo, que está empobreciendo a la gente, no es ser exagerado, y que está llevando a unos cambios de hábitos de consumo que son bastante preocupantes en términos de la cantidad de proteínas que está comiendo el venezolano, en términos de cambios de familias que tienen que cambiar a sus hijos de escuelas privadas a públicas y otro tipo de elementos donde incluso ya las familias no tienen espacio para el esparcimiento y la cultura porque no les alcanza el dinero. O sea, hay un deterioro en calidad de vida de la mayoría de los venezolanos que efectivamente tiene que ver con la aceleración de la inflación y que es responsabilidad del gobierno y en particular del Banco Central para resolverlo, y que para resolverlo tienes que ir a la raíz del problema, que tiene que ver con los controles de cambio, el control de precios, el estímulo a la producción, el que el gobierno se arrope hasta donde le alcance la cobija y efectivamente empezar a tomar esas medidas que, como decíamos, el gobierno se ha resistido. Tú puedes cerrar fronteras, tú puedes enarbolar un discurso nacionalista, pero en el día a día eso no cambia lo que reflejaba estos números que trae hoy el Diario Nacional. Nosotros también estamos haciendo medición de inflación, nos da algo similar, un poco por encima incluso. A nosotros estamos viendo una inflación anual que ya está cerca de 150%, lo cual es bastante grave y es un récord histórico para Venezuela. ¿Crees que el problema cambiario se pueda solucionar a corto, mediano o largo plazo? Tenemos también un laberinto de tipos de cambio y eso también distorsiona la Bueno, economía. hay un tema de voluntad como primer paso, ¿no? No es lo único, pero es un primer paso, querer hacerlo, ¿no? Y efectivamente hay una hoja de ruta en el que tú puedes empezar a corregir el tema cambiario. Yo creo que es pertinente por parte del Ejecutivo que ir a un solo tipo de cambio oficial, eso es el primer punto. Después uno puede entrar en discusión de cuál puede ser la tasa, probablemente tienes la referencia del tipo de cambio real de equilibrio y legalizar un mercado paralelo, y luego tienes que tomar acciones, y eso sí ya amerita un plan de ajuste, digamos, bien diseñado y con elementos de credibilidad que no están presentes en este momento, para ir reduciendo las brechas entre esa tasa oficial y esa tasa paralela en el marco de un proceso de desmontaje del control de cambio. Ahora, cada vez que pasa el tiempo se pone más difícil, Pedro, sí. No era lo mismo cuando salió el CIMADI, que si mi memoria no me falla fue en 170, y tenías un paralelo en 180, la brecha era corta, a los niveles de hoy. Estás hablando de un CIMADI cercano
a 199, 200, bordeando el 200, y el paralelo, bueno, ya sabemos dónde está, muy por encima, más de 3 veces. Esa tasa, obviamente, el esfuerzo de política, de recursos, en términos de credibilidad para reducir esa brecha es muy grande, pero en la medida que pasa el tiempo, la brecha se va ampliando y es peor, porque ese es un signo también del elemento inflacionario, la tasa, lo que está pasando en el mercado paralelo. Es decir, la aceleración de la depreciación del paralelo también es una expresión de la gravedad de la inflación, porque la gente, en términos de cómo ve deteriorado su poder adquisitivo, se refugia en moneda dura, se refugia en la compra de algún activo que resguarde valor, y ahí entra el dólar en un contexto de escasez de divisas muy fuerte como el que está viviendo hoy Venezuela. Claro, mira, Asdrúbal, también en cuanto a los otros indicadores económicos, Producto Interno Bruto, algunos han calculado un crecimiento negativo de -7%, lo dice la gente de Fede Cámara. ¿Qué opinas al respecto? Mira, nosotros estamos previendo para este año una contracción de 8,6%, que se suma al 4% de caída del año pasado, es decir, 2 años consecutivos de contracción. Prácticamente todos los sectores están cayendo, con excepción de 2, banca y seguro y comunicaciones. Sin embargo, estos 2 sectores muestran claros signos de desaceleración. En el caso de la banca, una contracción de la cartera de crédito, y en el caso de las comunicaciones, graves problemas de inversión, bueno, producto de la escasez de divisas. Nuestro estimado de inflación es de 190% para el año. Probablemente nos podamos quedar cortos, tristemente. Lo que estamos viendo en la medición mes a mes que estamos haciendo es que efectivamente la aceleración es muy fuerte, y cuando uno ve indicadores como la canasta Senda, que sube en un mes 32%, efectivamente es para preocuparse, y debería preocupar a las autoridades para la toma de correctivos. Claro, sí. Por otra parte, vemos los mercados internacionales, se están moviendo con mucha volatilidad, la crisis en China, los precios del petróleo hemos visto cómo se ha movido para arriba, para abajo, influenciado también por eso y por el temor de crecimiento económico internacional, también por la posible subida de tasas en los Estados Unidos, que ven algo de inflación. Todos estos ingredientes hacen que los bonos venezolanos que actúan en el mercado de capitales internacionales, porque no nos eximimos de eso, han hecho que hayan caído, pero parece que, según Barclays, han subido mucho de precio. Hay una recompra de algunos bonos como el 2016, y yo estoy de acuerdo con eso. Si tú tienes que pagar el 100% por esos bonos al vencimiento y lo puedo comprar al 35% en este momento, es la mejor movida que puede hacer el gobierno. Parece que han subido hasta un 50%. Sí, el gobierno, digamos, viene acelerando la recompra de los bonos, parte de lo que se va a vencer en los próximos meses de octubre y noviembre, que preocupan mucho el mercado por la concentración de esos vencimientos. Nosotros estimamos que entre 35 y 40% de los bonos de PDVSA está en manos del propio gobierno. Y probablemente también parte del 2016 está en ese ciclo de recompra. Eso baja para este año las probabilidades de default, que yo la verdad no lo espero. Me preocupa más el 2016. ¿Por qué? Por lo que acabas de mencionar. Un contexto global mucho más complicado para los commodities, por supuesto para nosotros el petróleo. Un gobierno incapacitado para hacer ajustes con una crisis política importante, y lo que ha hecho hasta ahora tiene un límite, es decir, recortar importaciones, vender activos y endeudarte principalmente con China. Creo que esa fórmula que te funcionó este año, hay que decirlo, le funcionó este año a un costo muy alto, pero le funcionó. Probablemente no la puedas replicar en 2016, y eso habla de un componente importante de crisis. Ahora, hay una variable que tienes que considerar. El problema que yo veo con los bonos venezolanos el año que viene, principalmente es en octubre y noviembre, y mucha agua, Pedro, puede correr de aquí a octubre. Te queda muy poquito tiempo, y tú me hiciste mención a esta noticia. Rusia desmiente acuerdo con Maduro sobre el precio del petróleo. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo creo que hay un contexto global de guerra de precios petroleros, eso no se puede, digamos, eliminar. Creo que efectivamente Arabia Saudita puede estar buscando consenso más bien para intentar desplazar el shale oil, y eso lleva entonces que nos tenemos que preparar, y no es descabellado pensarlo, para un ciclo de bajos precios del petróleo. La pregunta es cómo se inserta Venezuela en esa dinámica, dadas nuestras vulnerabilidades como economía. Bueno, Asdrúbal, te agradezco mucho, muchos éxitos la semana que viene. Por cierto, quiero felicitar al profesor Pedro Palma, que trabaja con ustedes muy de cerca. Nuestro director. Su director, la semana que viene, me está invitando la gente a Rodilla, muchas gracias, que Pedro Agustín Palma Carrillo, profesor emérito, el jueves 17 de septiembre
el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA invita a este nombramiento. Así que premios de publicaciones y excelencia académica. Claro, nosotros estamos muy orgullosos de contar con Pedro, que bueno, es una figura relevante de la economía y bueno, lo vamos a estar acompañando el jueves 17 en este nombramiento emérito, que se suma a muchos otros premios que ha recibido Pedro, que además fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Claro, bueno, trataré de acompañarlos si puedo dejar el programa grabado o algo y me dan permiso aquí en el canal. Muchísimas gracias, Pedro. Asdrúbal, y el señor Anzola que me está diciendo por el apuntar. Bueno, ya regreso.